Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Mesones Almanza y estaré en la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los viernes de Derechos Humanos. Quiero trasladar un cordial saludo a nombre de nuestra directora general, la doctora Lorenza Sierra García, quien agradece por su participación en esta importante conferencia. Antes de comenzar, quiero hacer los siguientes anuncios de importancia. En primer lugar, les recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. En segundo lugar, les recordamos que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Cabe señalar que la entrega de certificados no es inmediata, ya que está sujeta a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada esta verificación, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado en el transcurso de las semanas posteriores a la realización del evento. En tercer lugar, indicarles que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí responden a nuestro compromiso con el debate académico riguroso y plural en torno a temas de interés público y, por supuesto, ¿no?, sobre derechos humanos. Durante la exposición podrán realizar sus preguntas a través del chat. Al finalizar la ponencia, se seleccionarán aquellas que guarden relación directa con los contenidos presentados. Obviamente, por motivos de tiempo, la organización agrupará las preguntas similares y omitirá aquellas que resulten repetitivas o no pertinentes con el tema. Finalmente, les informamos que durante la presentación se estarán compartiendo algunos anuncios a través del chat. Entre ellos podrán encontrar el enlace para unirse a nuestro grupo de WhatsApp del ciclo de Viernes de Derechos Humanos, espacio donde se comparten las presentaciones en PowerPoint y los videos de nuestras conferencias de los viernes. Bueno, con este preámbulo, hoy, viernes 8 de agosto del 2025, abordaremos un tema fundamental para comprender los riesgos que amenazan la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones públicas, la negociación incompatible. Bajo el título Negociación incompatible, ¿cómo afecta este delito a nuestros derechos ciudadanos? La conferencia de hoy nos permitirá conocer de manera clara cómo esta figura penal repercute en la confianza ciudadana y en la garantía de nuestros derechos. Nuestra ponente, la magíster Catherine Alvarado Burga, es doctoranda y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especializaciones en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Derecho Penal Económico y Compliance por la Universidad de Salamanca. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento Académico de Derecho de la PUC, además de ejercer como abogada litigante y consultora. Con su experiencia y formación, la magíster Alvarado Burga nos ofrecerá una visión clara y fundamentada sobre cómo este delito afecta directamente a nuestros derechos como ciudadanos y a la protección del interés público. Doctor Alvarado, muchas gracias por su participación, agradecidos de contarla en este espacio. La presentación es suya. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación. Es para mí un placer siempre hablar de temas académicos y poder generar debate. Este tema es especialmente importante para mí. Fue materia de mi investigación durante la maestría y también lo es ahora durante el doctorado. Entonces, es un tema bastante amplio que tiene distintas aristas y por temas de tiempo y también por propósitos metodológicos va a tener una delimitación, ¿no?, que ya expondré para que tanto los participantes como nosotros podamos estar al tanto de, digamos, la delimitación del tema, ¿no? Y enfocarnos y poder profundizar y aprovechar bien esta hora y media. Bueno, sin más preámbulo, voy a empezar con la proyección del PPT. Em, Bien, el delito de negociación incompatible, un poco como ya
se adelanta un poco con el título, pertenece al grupo de los delitos contra la administración pública que regula el Código Penal. ¿No? De hecho, el fundamento político-criminal que tiene su regulación es justamente que es parte de este gran fenómeno de la corrupción, ¿no? Ahora, la corrupción en el Perú es un problema sis- sistemático, endémico, que está en distintos estratos de la administración pública y afecta pues el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, ¿no? En general puede repercutir en el ejercicio de distintos derechos fundamentales y derechos humanos y además pues claramente afecta a quienes menos tienen y quienes se encuentran digamos en una situación de vulnerabilidad importante. Así, es importante empezar reconociendo, digamos, la gravedad de este problema, el problema de la corrupción, la gran incidencia que tiene en este país, ¿no? Cada vez más casos de corrupción. Ya para el 2022 teníamos 8.220 casos, ¿no? Según el reporte de la Defensoría del Pueblo. Hay una, además, falta de consenso en distintas instituciones públicas sobre cómo es que debe atenderse este problema. No, no existen, digamos, además, una situación coordinada, ¿no? Una estrategia coordinada por parte de distintas instituciones públicas, en fin. Y además existe una falta de legitimidad, ¿no? O sea, este problema genera eh, como una situación concreta que podemos ver en el día a día, la falta de legitimidad que tienen las personas o que sienten, ¿no? Se sienten poco representados en los funcionarios, normalmente altos funcionarios, ¿no? Que están a cargo de la cabeza de distintas instituciones públicas. Por eso es que la corrupción golpea fuertemente la legitimidad de las instituciones. Y entonces afecta a la gobernabilidad de un país. Ahora, esta investigación que voy a exponer un poco el día de hoy, bueno, ha tenido una metodología, ¿no? El método es el que usamos comúnmente en temas de derecho, ¿no? El método deductivo. Y las fuentes son básicamente libros, revistas jurídicas, tesis penales, instrumentos legales, convenios internacionales, legislación comparada, nacional y extranjera. Ahora bien, la exposición se va a dividir como en 3 capítulos. Como advertía inicialmente, el tema tiene como marco de investigación eh, la referencia al bien jurídico del delito de negociación incompatible. Es decir, si bien existen otros problemas en torno a negociación incompatible, como por ejemplo los tipos de participación que puedan existir y demás, en razón al tema que nos convoca, nosotros nos vamos a centrar únicamente en el bien jurídico. Ahorita lo voy a explicar por qué. De hecho, el tema penal que más tiene vinculación con los derechos humanos y los derechos fundamentales es justamente el bien jurídico, ¿no? Que yo creo que el derecho penal está íntimamente relacionado con la defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces, el primer capítulo abordará qué entendemos por bien jurídico, ¿no? Y además, ¿cuál es el bien jurídico que protege los delitos contra la administración pública? La segunda gran parte de la exposición tendrá como objetivo desarrollar cuál es el bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible y como tercer gran apartado tenemos
gran referencia al principio de proporcionalidad y su implicancia dentro de la delimitación del bien jurídico del delito de negociación incompatible. Entonces, estos tres subtemas, digamos, están entrelazados y permiten desarrollar y profundizar, ¿no?, el tema que nos convoca. Ahora bien, para empezar esta investigación y todo este desarrollo, ¿no?, lógico, de las premisas que voy a demostrar, debemos empezar por entender qué es el bien jurídico, ¿no? Según Roxin, el bien jurídico son aquellos bienes o derechos que son necesarios para una vida social libre y segura, que garantice los derechos humanos y los derechos fundamentales del individuo. Inicialmente, el derecho penal se reguló como un límite punitivo para el ejercicio estatal, es decir, el derecho penal nació para proteger a los ciudadanos de un ejercicio abusivo del derecho penal. El derecho penal entonces es de última ratio porque significa además el fracaso de todas las instituciones de control previos. Es decir, debió existir un control, por ejemplo, administrativo, y fracasó ese control. Ese control previo ha fracasado y se ha cometido un delito. Por eso es que el derecho penal interviene. Pero el derecho penal no va a intervenir en todos los casos. Va a intervenir únicamente cuando sea necesario proteger ese bien jurídico. ¿Y por qué es esto? Porque el derecho penal es la consecuencia más grave que puede dar el Estado a un ciudadano. Es decir, es el castigo más importante que podemos tener. Incluso tan solo estar en un proceso penal ya es per se, ¿no? Significa una situación de estrés importante, una situación de angustia, ¿no? Normalmente las personas que son sometidas a procesos penales no entienden qué está pasando, no entienden qué es lo que dicen, el lenguaje propio del derecho penal es también ajeno, ¿no? Entonces, por eso es que el Estado, y sobre todo la dogmática penal, ha establecido que tenemos como baremo delimitador para el derecho penal el bien jurídico. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos en claro cuál es el bien jurídico que justifica la regulación de este tipo penal, ¿no? De este y de cualquier otro. Entonces, teniendo esta premisa clara, es importante entonces determinar cómo entendemos al bien jurídico. Entonces el bien jurídico, por lo que acabo de decir, no puede existir para justificar que se regule algo, sino tiene que existir como un baremo delimitador. Es decir, va a ser un filtro. No todas las cuestiones que nos parezcan sancionables o reprochables, por ejemplo, éticamente, van a ser necesariamente sancionadas penalmente. De repente, en algunos casos, podría ser suficiente una sanción administrativa, ¿no? ¿En qué casos entonces, por ejemplo, una sanción administrativa sería suficiente y en qué casos es necesario que el derecho penal intervenga, ¿no? Para resolver esta duda es importante que tengamos en claro cuál es el bien jurídico protegido y qué entendemos por bien jurídico. ¿Por qué? Porque el bien jurídico, como lo dice Roxin, necesariamente debe estar relacionado a la protección de un derecho fundamental o de un derecho humano, que sea además necesario para asegurar la vida social libre y segura. Es decir, el ejercicio de estos derechos va a ser el presupuesto necesario para que vivamos en una sociedad libre y segura. Entonces, es importante establecer esta delimitación. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho, cómo lo he pensado para esta investigación? Entonces, a partir yo he partido de la definición del profesor Roxin, ¿no? Claro exponente del derecho penal, derecho penal actual, moderno, y del derecho penal que recoge el Perú también. Y
Entonces, nos quedamos con esta definición. O sea, necesariamente lo vamos a entender como un baremo delimitador. No es una justificación para regular un nuevo tipo penal, ¿no? Sino es más bien un límite. Luego, ¿cuál es la función del bien jurídico? Además de ser un baremo delimitador, o sea, un límite, no un filtro, como lo he explicado, tiene la función de ser una herramienta interpretativa de la norma penal. Es decir, todos estos problemas que podamos tener sobre cómo entendemos este u otro elemento de este tipo penal, ¿qué va a tener como base? ¿Cuál es la premisa que entendemos como bien jurídico? Si entendemos claramente cuál es el bien jurídico de un tipo penal, es posible resolver con mayor coherencia qué entendemos por los otros elementos del tipo penal. Entonces, tiene esta función interpretativa. Ahora, es además importante reconocer el sentido político criminal y el sentido dogmático que le podamos dar a esta institución jurídica, ¿no? Al bien jurídico. ¿Cuál es el sentido político criminal? ¿No? Uno, bueno, y aquí hay distintos autores que, bueno, si me pongo a exponerlos nos vamos a ir de la hora y media, pero en resumen mi posición es entender ambos intereses, ¿no? O ambas posiciones. Entender la justificación de un bien jurídico por un interés social, es decir, la sociedad tiene esta necesidad de proteger estos bienes jurídicos y delimitarlos, determinarlos, ¿no? Y además como un parámetro constitucional, ¿no? Y ahí viene todo el contenido de derechos fundamentales, derechos humanos, derechos constitucionales, y por eso les decía que está claramente vinculado toda la teoría de derechos fundamentales, derechos constitucionales con el derecho penal. ¿Por qué? Porque también el bien jurídico es un parámetro, tenemos como parámetro constitucional eh, el bien jurídico. ¿Por qué? Porque necesariamente el bien jurídico tendrá que ser referido a un derecho fundamental o a un derecho humano. Entonces, necesariamente vamos a tener que tener este bien jurídico importante, gravísimo, fundamental, recogido en la Carta Magna, en la Constitución, en lo que fundamenta nuestra existencia como sociedad, eso es lo que vamos a proteger, ¿no? El bien jurídico, este derecho fundamental. Entonces, ¿qué entendemos por bien jurídico individual? Ahí vienen, digamos, los dos conceptos más importantes, ¿no? ¿Qué entendemos por bien jurídico individual y qué entendemos por bien jurídico colectivo? El bien jurídico individual son todos aquellos bienes y derechos necesarios para una vida social libre y segura que garantice los derechos humanos y derechos fundamentales del individuo, ¿no? Como lo propone Roxin. Es decir, son todos aquellos derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad, ¿no? Y se nos ocurren todos los capítulos del Código Penal, ¿no? Por ejemplo, y los bienes jurídicos colectivos también son recogidos como bienes jurídicos legítimamente tutelables por el derecho penal. ¿Por qué? Porque a través o a partir del derecho penal moderno, ¿no? A ver, clásicamente las sociedades regulaban ciertos tipos de delitos, ¿no? Normalmente contra el patrimonio, homicidios, y luego las sociedades se convirtieron en sociedades más complejas, ¿no? El mundo globalizado requería otro tipo de regulaciones, ¿no? Y por eso es que se creó, se ideó, teorizó sobre el bien jurídico colectivo. Es decir, proteger el bien jurídico, por ejemplo, referido al medio ambiente, a una colectividad, ¿no? Entonces estamos hablando de bienes jurídicos que si bien no pertenecen exclusivamente a una persona, sí son
un presupuesto para el ejercicio o para la vida social libre y segura, ¿no? Entonces, es entendido como los derechos que son un presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales o derechos humanos. Em, Sin embargo, hay algunas críticas también desde la doctrina que se hacen a que es una posición minoritaria, ¿no? Que se hace a toda la teoría del bien jurídico. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que esta definición es muy amplia, ¿no? Em, Y nosotros hemos recogido, bueno, yo he recogido un poco en la investigación, cuáles son los argumentos de estas críticas, ¿no? Porque, digamos, es importante considerar que es necesario un, un espectro o una definición amplia del bien jurídico, ¿no? ¿Para qué? Para poder mantenerla en el tiempo, porque las sociedades van a ir cambiando, porque las necesidades van a ir cambiando, porque el mundo y las sociedades y sus necesidades, la forma de comercializar, de conducirse, va a ir cambiando. Entonces necesitamos sí creo que necesitamos una definición amplia y creo que ese no es un defecto. Sin embargo, sí creo que se pueden establecer algunos ajustes para delimitar en cada caso estrictamente de qué bien jurídico estamos protegiendo. Entonces, dentro, bueno, de mi tesis de maestría, se propuso, ¿no? Como un agregado, que necesariamente solo puede ser protegido por el derecho penal aquel bien jurídico que además pase el principio de subsidiariedad. Es decir, estos bienes jurídicos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad, etcétera, también son protegidos por otras áreas del ordenamiento. Entonces, esta, esta, esta afectación grave que trata de proteger el derecho penal ¿es necesaria la intervención del derecho penal para protegerlo o acaso solo basta un Estado fuerte con una regulación de control administrativo importante para controlar este tipo de conductas y este tipo de irregularidades? Dependerá la respuesta de cada sociedad, ¿no? Luego, cómo otro principio que debe atender, en mi criterio, el bien jurídico es el principio de taxatividad. Es decir, no, la definición del bien jurídico no puede ser, digamos, inexacta, ¿no? Tiene que establecer precisamente qué es lo que está protegiendo este tipo penal, ¿no? Y en ese sentido, además de que debe tratarse necesariamente de un derecho fundamental o de un derecho humano o del presupuesto para el ejercicio de estos, por ejemplo, en el caso de un bien jurídico colectivo, necesariamente también debemos atender al principio de subsidiariedad. Es decir, debe existir la necesidad, ¿no?, de regularse penalmente. Y además debemos tener el principio de taxatividad, o sea, no puede ser algo genérico o algo impreciso, ¿no? Nuestra definición de bien jurídico para cada tipo penal debe ser delimitada, debe ser precisa. Entonces, con esto en claro, como parte del primer capítulo, nos preguntamos qué bien jurídico es el que caracteriza a todo este grupo de delitos contra la administración pública. Nos adherimos a la posición mayoritaria de la jurisprudencia peruana, que establece que el bien jurídico protegido por este grupo de delitos es el correcto funcionamiento de la administración pública. Es decir, se busca proteger que la administración pública funcione de forma adecuada.
creemos que esta delimitación de este bien jurídico, digamos, colectivo, ¿no? Es como una guía, es un baremo delimitador también, pero sobre todo es una guía para establecer en cada caso concreto de cada delito funcionarial ante qué bien jurídico estamos, ¿no? Entonces, bueno, este bien jurídico ha sido propuesto por el profesor Salinas Siccha, ¿no? Además, cumple con los elementos de un bien jurídico colectivo, es decir, es un bien jurídico indisponible, indivisible, de naturaleza conflictual, ¿no? Es decir, nadie puede disponer del correcto funcionamiento de la administración pública, nadie se puede dividir este bien jurídico colectivo, y también es de naturaleza conflictual porque en caso, digamos, alguien se lo quiera apropiar, entre comillas, no hay posibilidad de que esto ocurra, ¿no? Pero además, ¿no? Cumplimos con atender a la justificación político-criminal, ¿no? Que es la dañosidad social. El acto corrupto es una decisión adoptada por un funcionario servidor público que privilegia intereses privados por sobre los públicos, no importando si esta decisión beneficia directamente al sujeto activo o a un tercero. Es decir, así estamos definiendo un acto corrupto, ¿no? Un acto corrupto es una decisión adoptada por un funcionario, es decir, alguien a quien se le ha confiado, ¿no? Un deber, un rol de tutela de intereses y bienes o bienes, ¿no? Públicos, y en lugar de cumplir con estos fines públicos y con estos objetivos, lo que hace, en cambio, este funcionario público es traicionar la confianza que se le ha otorgado y actuar de acuerdo a sus intereses privados, ¿no? Que pueden ser en beneficio propio de terceros. Además, esta definición genérica, si bien no suena bastante a negociación incompatible, podría calzar en cualquiera de los delitos de corrupción funcionarial, ¿no? Entonces, esto es así como hemos definido que es un acto corrupto, ¿no? Ahora, no necesariamente, o planteo la pregunta si para ustedes necesariamente todos los actos corruptos deban ser sancionados penalmente. No. Si acaso existe la posibilidad, ¿no? De que exista un control en la administración, por ejemplo, ¿no? Un control administrativo. Entonces, bueno, lo próximo veremos cómo lo regulan otros ordenamientos fuera del país, ¿no? Pero eso es nuestra definición de acto corrupto y por tanto esta dañosidad social para mí sí es importante y el derecho penal sí tiene que intervenir para controlar actos corruptos. ¿Ya? No meras irregularidades, sino actos corruptos. Ahora vamos a ir un poco delimitando cuáles serían las diferencias. Ahora, luego, además, ¿no? Está necesariamente relacionado este bien jurídico colectivo a un derecho fundamental, que es la administración libre de corrupción. O sea, este es el presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Como lo decía inicialmente, ¿no? Que exista un mundo idealmente, ¿no? Donde no exista corrupción, va a generar, ¿no? Una sociedad en donde se pueda garantizar el derecho al acceso a la vivienda, a la salud, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que si existen intereses privados, ¿no? En medio de contrataciones públicas o guiando las contrataciones públicas, lo que pasa es que vamos a tener, eh, por ejemplo, proyectos que no cumplen con su finalidad, que no tienen la mejor infraestructura, ¿no? A pesar de haber pagado montos millonarios el Estado peruano. No, no tiene suficientes colegios o colegios bien edificados porque debido a intereses privados se ahorraron costos, se hicieron adendas y diferentes
asuntos que se puede probar que son corruptos, ¿no? Que atienden a intereses privados por sobre los públicos. Entonces, para mí, este bien jurídico colectivo cumple con todos los elementos propios o característicos de un bien jurídico colectivo. Y además, funciona, en este caso en específico, como un criterio orientador para analizar en cada caso, en cada delito, cuál es el bien jurídico que se pretende proteger. Ahora, buscando una interpretación, además de teleológica, sistemática, es necesario entender, ¿no? Y aquí ya entramos al segundo capítulo, qué se regula en el Código Penal peruano, ¿no? La interpretación sistemática requiere de considerar todos los tipos penales o todo el ordenamiento, ¿no? Para entender bien cuáles son los conflictos que puedan surgir, ¿no? Y resolverlos de forma coherente con todo nuestro cuerpo normativo. Entonces, tenemos como premisa para poder hacer este tipo de interpretación, entender o considerar otros tipos penales más o menos referidos o vinculados de alguna forma al delito que nos ocupa, que es negociación incompatible. Ahora bien, en ese sentido, yo he escogido dos delitos más, el de colusión y el de cohecho. ¿Por qué? Porque estos delitos también ocurren en el marco de una contratación pública, ¿no? En pocas palabras, el cohecho es la compraventa de la función pública. O sea, hay un funcionario que vende, ¿no? Su función y hay un tercero, un extraneus, que va a comprar esta función pública, ¿no? La colusión castiga, y digamos, el elemento más importante de la colusión es el acuerdo colusorio, ¿no? Es decir, es un delito que requiere de dos personas necesariamente que se conciertan, ¿no? Para defraudar al Estado. Es decir, aquí, por ejemplo, podríamos tener un funcionario que le dice a una empresa, ¿no? A ver, dame tus especificaciones técnicas, ¿no? A ver, hago el TDR según esas especificaciones técnicas, qué sé yo. Entonces, pero hay actuaciones de ambos lados, ¿no? Este extraneus será considerado cómplice y el autor será necesariamente un funcionario público, ¿no? Y el que está actuando como funcionario público, es decir, el que está poniendo en riesgo la función pública, los bienes públicos, los intereses públicos, ¿no? Por eso el mayor reproche. Además es importante, de repente se me pasó un poco decirlo, que consideremos siempre que en los delitos funcionariales, ¿por qué tienen una sanción tan alta? ¿Por qué es que teorizamos sobre estos asuntos? Porque hay un reproche especial del derecho penal por traicionar la confianza que el Estado le ha dado, no a cualquier ciudadano, sino a un ciudadano que está representando al Estado, ¿no? En su día a día, en su trabajo. Entonces, es importante considerar el especial reproche que tiene un delito funcionarial. Ahora, como tercer delito, ¿no? Además debemos entender que la colusión no puede mediar pues la compraventa, no puede mediar, digamos, un pago, a cambio un ascenso, ¿no? Porque si no estaríamos en cohecho. Ojo. ¿No? Entonces, en colusión hay un acuerdo colusorio, hay un acuerdo para defraudar al Estado, para, digamos, ir contra los intereses públicos, ¿no? Pero en la negociación incompatible, ¿qué es lo que está sancionando? En la negociación incompatible, dice el Código Penal en el artículo 399, en la negociación incompatible se sanciona el interés indebido que muestra un funcionario o servidor público para favorecer a un tercero en el marco de un contrato u operación de carácter público.
Es decir, el elemento más importante de negociación incompatible será el interés indebido. Luego vamos a repensar bien qué entendemos por interés indebido. Pero aquí la única persona que está, digamos, interviniendo, a mi criterio, es el funcionario. O sea, hay un funcionario que se ha interesado indebidamente, de repente, por ejemplo, existe un conflicto de interés, ¿no? Yo, digamos, soy funcionaria y ha llegado como postulante el primo, ¿no? No tiene mis apellidos, o un sobrino, ¿no? No tiene mis apellidos, qué sé yo, pero es familiar más o menos lejano, y yo tengo además acciones en su empresa, ¿no? Pero, ¿qué hago cuando llega este postulante? Yo no digo nada, no informo nada a nadie de la institución y yo soy la encargada de dar, digamos, la buena pro. Lo que hago es, no digo nada, sigo todo el proceso, apruebo, apruebo, apruebo y el primo lejano, qué sé yo, el familiar, consigue el contrato, ¿no? Entonces ahí claramente podrían establecerse algunos indicios, ¿no? A mi criterio, de negociación incompatible, ¿no? Eh, Como lo veremos más adelante, por ejemplo, en España se ha establecido que negociación incompatible necesariamente está vinculado a un conflicto de interés. Entonces no es cualquier irregularidad, ojo, ¿no? Necesariamente está referido a un conflicto de interés. Un conflicto de interés palpable, cierto, ¿no? Que se pueda más o menos demostrar a través de indicios, ¿no? También el asunto de prueba indiciaria lo voy a explicar someramente, no es parte de la investigación, pero un poco para que se entienda, porque normalmente estos delitos, claro, no va a haber un video, ¿no? Bueno, salvo la suerte que hemos tenido a veces en los 90, pero normalmente no hay videos sobre estos asuntos, ¿no? ¿Cómo se va a probar? De forma indiciaria, ¿no? ¿Y qué es el indicio? El indicio no es, digamos, cualquier elemento. Cualquier elemento no puede ser un indicio, ¿no? ¿Qué es un indicio? Tenemos tales elementos de prueba, elementos indiciarios, ¿no? Que van a probar no directamente el hecho, pero van a probar circunstancias circundantes al delito, cuya única conclusión, sumadas todos estos indicios, es que el delito se ha cometido. Por ejemplo, no tenemos un video de que una persona, digamos, termina con la vida de otra persona, ¿no? Pero tenemos un video de el investigado, ¿no? Saliendo a hurtadillas, ¿no? Del lugar de los hechos. Tenemos un voucher de compra, ¿no? De los elementos con los que se terminó con la vida del occiso, ¿no? Y quien compró estos elementos fue el investigado, ¿no? Y así. Entonces tenemos bastantes elementos indiciarios que no prueban directamente el delito, pero que están, digamos, estableciendo una confirmación de la hipótesis acusatoria, ¿no? Entonces, tenemos todos estos elementos, todos estos indicios que sumados, necesariamente plurales, tienen como una única conclusión que el delito se ha cometido. Y yo soy muy enfática en decir que la única conclusión posible, razonablemente posible, ¿no? La única hipótesis creíble, digamos, ¿no? También con las máximas de la experiencia y demás, tiene que ser que esta persona cometió el delito. Porque si acaso la defensa tiene eh, elementos de descargo, ¿no? Contraindicios, ¿no? No sé, tiene una coartada, etcétera. Entonces, esa otra hipótesis empieza a tomar fuerza, ¿no? Entonces, esa otra hipótesis tiene que ser una que no sea posible, o sea, o que sea contraria a cualquier lógica.
¿no? Para que yo pueda llegar a una condena. ¿Por qué? Porque nuevamente el derecho penal es de última ratio. La sanción es la más grave que el Estado le puede dar a un ciudadano. Entonces debemos estar seguros de que estamos condenando a un responsable de un delito. Entonces, más o menos este es, digamos, los delitos involucrados o que podrían invocarse, ¿no? En el marco de una contratación pública, ¿no? Bueno, y más o menos referidos a negociación incompatible, claro que en el marco de una contratación pública se pueden invocar otros tipos penales, ¿no? Pero evidentemente estoy pensando, ¿no? En ciertos tipos de contratos, ¿no? Para vincularlo a negociación incompatible. Ahora, el segundo capítulo también hemos identificado un poco qué es lo que dice la jurisprudencia peruana, ¿no? Hay distintas sentencias que más o menos hablan sobre qué entienden por bien jurídico o lo hacen entre líneas, ¿no? Em, Voy a empezar, bueno, en orden cronológico. Tenemos la resolución de nulidad 677 de 2016, Lima, que descarta que el bien jurídico de este delito de negociación incompatible sea el patrimonio, ¿no? Señala que el bien jurídico de los delitos contra la administración pública es el que ya hemos visto, el correcto funcionamiento de la administración pública, pero no especifica cuál es el bien jurídico de negociación incompatible. Solo descarta que se trate de el patrimonio público. Luego tenemos la casación número 396-2019 de Ayacucho, que a mí me parece importantísima porque va a ser un ejemplo de por qué es importante definir el bien jurídico. Primero dice, y este es, digamos, otro asunto interesante alrededor del bien jurídico que no vamos a tratar en esta exposición, pero sería muy largo, ¿no? Pero la casación número 396-2019 de Ayacucho habla de que el peligro abstracto, que el delito de negociación compatible es un delito de peligro abstracto. Entonces, dice la casación, no se requiere del logro del beneficio económico. Pero si estamos hablando de un delito de peligro abstracto, quiere decir que va a bastar que pongamos en peligro el bien jurídico. No va a bastar, no va a necesitarse que se afecte este bien jurídico, ¿no? Basta con ponerlo en peligro. Entonces, dice la casación 396-2019 de Ayacucho, negociación incompatible es un delito de peligro abstracto. Por tanto, no es necesario que exista una afectación económica. Basta con poner en peligro el patrimonio público. Pero entonces, ergo, ¿no? El bien jurídico es el patrimonio público, ¿no? Porque si requieres, o bastaría ponerlo en peligro porque estamos en un delito de peligro abstracto, entonces el bien jurídico es el patrimonio. Otra cosa es que no se haya visto afectado y que se requiera solo su peligro, ¿no? Su puesta en peligro. Y más adelante dice, digamos, yo creo que de forma un poco contradictoria, que solo se requiere que la gente actúe interesadamente, ¿no? Y, bueno, reforzando la idea anterior y contradictoriamente dice que el bien jurídico no es el beneficio económico, ¿no? Entonces muestra una contradicción porque si tú dices que el beneficio no es la afectación, el bien jurídico no es el patrimonio público, pero luego dices que estamos ante un delito de peligro abstracto, por tanto no requiere afectar el patrimonio público, entonces también estás diciendo lo contrario, estás diciendo que el bien jurídico es el patrimonio público, ¿no? Tampoco da muchas luces esta casación, a mi criterio. Y luego tenemos el recurso de nulidad número 2770-2011 Piura, en donde se dice que debe tratarse, ¿qué es el negociación incompatible? ¿No? Se pregunta esta resolución de nulidad, y se debe tratarse de un acto con orientación corrupta y no una simple irregularidad administrativa. Creo que esta resolución
de nulidad es bastante acertada, ¿no? Creo que nos acercamos a cómo diferenciar el delito de negociación incompatible de una irregularidad administrativa, ¿no? No necesariamente en todos los casos en los que existe irregularidad administrativa estaremos frente a una negociación incompatible. Entonces, ¿cómo diferenciarlas? Esa es la gran pregunta, ¿no? La que trato de resolver en esta investigación. Entonces, luego tenemos la casación 1584-2021 Callao y dice, el fundamento del delito de negociación incompatible es el siguiente, ¿no? Es el mandato al funcionario de actuar con objetividad y sin sesgo o interés subalterno a fin de cumplir eficazmente el contrato u operación. Es decir, está, digamos, entre líneas diciendo que el bien jurídico, ¿cuáles? Son deberes recogidos en el derecho administrativo. Es decir, el haber afectado el principio de objetividad con el que debe actuar el funcionario. Pero además, y creo peligrosamente, invoca el principio de la eficacia, ¿no? Alguien que no hace bien su trabajo porque no es eficaz, ¿se le puede sancionar penalmente por eso? ¿No? Yo me pregunto, ¿no? Podría ser de repente objetividad, podríamos pensarlo, pero eficacia, ¿no? Suenan en mí algunas alarmas. Luego tenemos el recurso de nulidad 2641-2011 Lambayeque y la casación número 1817 Junín, que las he unido porque creo que hablan más o menos de lo mismo. De hecho, creo que una cita a la otra. Y habla del deber del funcionario. ¿El bien jurídico cuál es? Se pregunta, ¿no? Es el deber del funcionario desempeñarse de forma diligente e imparcial, ¿no? De nuevo suenan en mí bastantes alarmas cuando hablamos de diligencia, de eficacia, ¿no? No sé si eso requiere un reproche penal, ¿no? Con la imparcialidad, luego lo vamos a desarrollar más ampliamente, me parece bastante más interesante, ¿no? El bien jurídico imparcialidad o el principio de imparcialidad con el que deben actuar los funcionarios públicos. En 2017, bueno, en la casación de 2017, justamente, por eso lo uní, se agrega, o sea, dice, ¿no? El deber del funcionario de desempeñarse de forma diligente e imparcial y además de actuar con lealtad. Entonces, vemos que no queda tan claro, ¿no? Sobre cuál es el bien jurídico protegido. En conclusión, creemos que estas casaciones, resoluciones, pronunciamientos de la Suprema descartan patrimonio, a mi criterio, de forma acertada, no puede castigar, ¿no? Concluye que no puede castigar la mera irregularidad, ¿no? Y, sin embargo, apuntan a distintos deberes funcionariales, ¿no? Como bien jurídico, sin delimitarlo expresamente. Y ojo que como ya habíamos dicho en el apartado anterior, el bien jurídico debe estar delimitado. No me puedes decir, es el principio de objetividad y también el de eficacia y también el de imparcialidad y también el de diligencia y también el de lealtad. No, me tienes que decir específicamente, negociación incompatible, ¿por qué estamos regulándolo? ¿Por qué estamos sancionándolo penalmente? Entonces, ¿cómo lo regulan otros ordenamientos? Aquí ya creo que voy acelerando un poco porque estamos contra el tiempo. En Alemania, sin embargo, tienen un código penal que no regula negociación incompatible, ¿no? Tienen un delito que sanciona el acuerdo ilegal o acuerdo colusorio entre un funcionario y un tercero, y esto pues se asemeja más a una colusión que a una negociación, según nuestro cuerpo normativo, ¿no? Nuestro código penal. Y aquí, bueno, también he encontrado unas semejanzas un poco, a mi criterio, un poco alarmantes. El Código Penal peruano, claro, ha recogido en distintas normas distintos artículos del Código español, ¿no? Entonces, ha sido para mí muy importante analizar el Código Penal español, los códigos anteriores, y el Código italiano, ¿no? Y el Código español, creo que es mejor explicarlo de esa forma, regulaba en ambos códigos de la dictadura franquista, ¿no? De la dictadura de Franco en España,
en ambos códigos penales reguló el delito de negociación incompatible, tal como se encuentra regulado hoy en nuestro Código Penal. ¿No? El funcionario público que directa o indirectamente se interesase en cualquier clase de contrato u operación. Esa era, digamos, la redacción en ambos códigos penales de Franco durante toda su dictadura. ¿No? ¿Y de dónde lo saca Franco? Franco lo copia de Mussolini. ¿No? El Código Penal de 1925, el artículo 324 del Código Penal italiano, el régimen de Mussolini, habla pues del interés privado, ¿no? De un funcionario, ¿no? Más o menos esa sería la traducción. Y este artículo regulaba tal cual, ¿no? Con la misma redacción que acabo de leer, ¿no? El funcionario público que directa o indirectamente se interese en cualquier clase de operación o contrato. Este artículo del Código Penal italiano fue derogado en 1990, cuando cayó la dictadura, mediante la ley número 86. Y en el Código Penal español se modificó la regulación que tenían en el Código Penal de Franco, y lo que hicieron fue cambiar algunas palabras para precisar su delimitación, ¿no? Que creo es la respuesta, es mi propuesta, ¿no? Y creo que es lo que podemos hacer acá en Perú. La modificación de 2010 establece lo siguiente, ¿no? El que se aproveche de su cargo para forzar o facilitarse de cualquier forma en cualquier forma de participación, directa o indirecta, por persona interpuesta en tales negocios o actuaciones. Entonces, necesariamente el funcionario va a tener que forzar, ¿no? Algo va a cambiar en el proceso de contratación, de alguna forma va a intervenir, ¿no? Además va a facilitar de repente que se haga el pago, que se hagan las adendas, ¿no? No vamos a tener pruebas de una coima, por ejemplo, porque sería cohecho, ni de un acuerdo, porque sería colusión, pero tenemos, digamos, estas actuaciones que no solo son irregularidades, sino que además atienden a un interés privado, ¿no? Este funcionario tiene acciones, es su primo, ¿no? Hay chats, hubo un levantamiento del secreto de las comunicaciones, se sabe que esto ya estaba dirigido, ¿no? Tenemos pruebas o elementos indiciarios que más o menos dan cuenta de este interés corrupto. Ahora, bueno, y aquí un poco lo voy a saltar más o menos. La sentencia del Tribunal Supremo Español ha cambiado a lo largo del tiempo. Se tiene que al inicio tuvo bastante dificultad para establecer cuál es el bien jurídico, y luego indicaron los Supremos que el nuevo tipo penal, ¿no? Cuando hubo el cambio, eh, está referido a un deber de imparcialidad, dijo la Suprema, ¿no? Luego ha venido un poco en caída, digamos, el debate, ¿no? Y de nuevo hay un debate sobre si estamos hablando de rectitud, de integridad o imparcialidad del funcionario. Pero digamos, inicialmente, cuando hubo la reforma, vieron con claridad que se trataba, el bien jurídico era el deber de imparcialidad del funcionario público. Luego tenemos dos grandes exponentes del derecho penal español, el profesor Mir Puig, la profesora Fernández Cabrera. Creo que dan bastantes luces sobre cómo podemos abordar este problema, ¿no? Establecer cuál es el bien jurídico de negociación incompatible. El profesor Mir Puig en su época, ¿no? Si bien no llega a precisar cuál es el bien jurídico, descarta que sea el patrimonio estatal, ¿no? Con lo cual claramente concuerdo,
¿no? Ni siquiera el tipo penal regula como un elemento que se afecte el patrimonio público. Y por otro lado tenemos a Fernández Cabrera, que después de un amplio debate, es un libro bastante interesante, se llama Corrupción en la Función Pública, el delito de negociaciones prohibidas, así es como se llama en España, el delito es el de negociaciones prohibidas, y, pero es exactamente, digamos, lo mismo, negociación incompatible para nosotros. Eh, Ella habla de principio de imparcialidad. O sea, es un funcionario que ha actuado, ¿no?, en contra de su deber de imparcialidad, ¿no? Ha actuado en contra del deber de abstención en caso de conflictos de intereses. ¿No? Ahí vamos adentrándonos en el tema del conflicto de intereses, ¿no? Que además en el Perú ya está bastante regulado. Hay bastante regulación en las instituciones públicas sobre cómo debe el funcionario comunicar en caso de esté en alguna situación de conflicto de interés, ¿no? Entonces eso es bastante importante porque nos da luces de cómo atender este problema, ¿no? De cuál debe ser la delimitación de la sanción administrativa y de la sanción penal, a mi criterio. Entonces, también en España, en Colombia, en Argentina, en Chile y en Perú tenemos regulado este tipo penal. También en todos estos ordenamientos existe todo un conflicto sobre qué entendemos, cuál es el bien jurídico en este tipo penal de negociación incompatible, especialmente en Colombia. En Colombia hay un debate bien interesante. Entonces tenemos todas estas propuestas, ¿no? Bueno, yo creería que todas estas propuestas, el de patrimonio estatal deberíamos descartarlo de inmediato, porque como adelantaba, no es ni siquiera uno de los elementos del tipo penal, no se requiere la afectación patrimonial para cometer el delito de negociación incompatible. La actividad contractual del Estado creo que es un elemento contextual, no es un elemento que pueda, o no, no es el bien jurídico, no puede ser considerado como bien jurídico porque además, recordemos, habíamos quedado que el bien jurídico necesariamente va a ser, va a estar necesariamente va a ser el presupuesto del ejercicio de derechos fundamentales o derechos humanos, o va a ser un derecho fundamental o un derecho humano, ¿no? Entonces, claramente, actividad contractual del Estado está muy por fuera, ¿no?, del presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales. Y creo que es un elemento contextual. El principio de transparencia y lealtad creo que no nos permite diferenciar una infracción administrativa de un delito, ¿no? Entonces, nos quedamos con dos opciones, digamos, ¿no? El de dignidad de la función pública y el de la confianza. Y creo que ahí podríamos tener algún problema porque, claro, por ejemplo, la confianza del Congreso, ¿no? De repente podría tener una baja aprobación hoy en día, ¿no? Entonces, si el baremo es cuánto ha afectado la confianza, pues la confianza ya está bien afectada de esa institución. Entonces, no creo que sea un baremo delimitador, un bien jurídico claro, ¿no?, para poder establecer, además de no estar vinculado al presupuesto del ejercicio de estos derechos o a estos derechos. Ahora, la objetividad, legalidad y honestidad del funcionario. Creo que también no permite diferenciar eh, la infracción administrativa del delito, ¿no? Como hablaba anteriormente, el tema de honestidad no parece más referido a un asunto ético. El tema de legalidad, en cambio, está referido, digamos, tiene otro concepto, ¿no? Y el de objetividad también. No está directamente relacionado a lo que el tipo penal quiere sancionar. Eh, en el caso de legalidad, por ejemplo, podríamos tener un contrato perfectamente de acorde a ley,
¿no? Y sin embargo, este contrato está atendiendo a intereses privados, ¿no? Entonces no necesariamente vamos a afectar la legalidad. La objetividad también es bastante eh, debatible en el sentido de que la definición de objetividad según eh, la LPAF, el principio de objetividad está referido a que no se encuentren intereses, digamos, políticos interviniendo en las decisiones institucionales, ¿no? Que son más de política institucional, ¿no? Entonces, no está tan referido, no es tan preciso estos principios del derecho administrativo. Ahora, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es la del principio de imparcialidad, ¿no? Sobre su aspecto subjetivo, ¿no? Es bien importante considerar que esta propuesta tiene bastantes objeciones, así que voy a empezar por ahí. De todas las objeciones que se presentan, creo que hay dos que son muy importantes. Una es que la imparcialidad no es predicable de la administración, porque incluso en un contrato la administración es una parte en un contrato, ¿no? Entonces tiene un interés, no es imparcial, entre comillas. Y no identifica este tipo penal porque, digamos, se puede hablar de que se ha afectado la imparcialidad en cohecho también, en colusión también. No. Sin embargo, debemos decir que el que no sea único o no se pueda o predicar únicamente de negociación incompatible no lo excluye como bien jurídico. Al contrario, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque como ya había explicado inicialmente, cohecho es el delito más grave, ¿no? Lo más fuerte que puede ocurrir, la actuación con mayor reproche, la compraventa de la función pública, lo peor. Luego tenemos colusión, un acuerdo para defraudar al Estado, ¿no? Es grave también, pero no tenemos una prueba de una compraventa, ¿no? Lo cual sería más grave todavía, ¿no? Entonces, es como, igual hay un reproche, ¿no? Y luego tenemos negociación incompatible, ¿no? Que es un interés indebido el que se sanciona. Interés indebido lo hemos entendido como privilegiar intereses privados por sobre los públicos, ¿no? Eh, entonces, no creo que exista problemas con que no sea únicamente predicable en negociación incompatible y pueda ser comprendido en cohecho o colusión, porque en cohecho y colusión hay otros bienes jurídicos que ya están claramente delimitados, ¿no? Y que creo que comprenden de alguna forma también este reproche, ¿no? La imparcialidad, además, no es predicable de la administración. Creo que eso es bastante subjetivo porque si bien, digamos, el Estado es parte en un contrato o podría serlo, ¿no? A través de una entidad pública, eh, claramente existen intereses que son colectivos, que son de la sociedad, ¿no? Y lo que estamos hablando es de la imparcialidad del funcionario respecto a la entidad a la que pertenece, ¿no? Respecto a su función, a la función que tiene que tutelar, no respecto a al contrato, ¿no? A la imparcialidad, digamos, entendida como que no es parte. Eh, Ahora, la definición de otros conceptos, ¿no? Como lo hablábamos anteriormente, hay otros conceptos, ¿no? Está el principio de neutralidad, que está referido a un interés político, ¿no? El principio de objetividad, que es aplicar la ley sin ideologías. Y el principio de imparcialidad, que según la LPAJ, artículo 5, inciso 5, perdón, artículo 1, inciso 5, es la expresión del trato igualitario, ¿no? Y con esto me quedo, porque para mí lo que se está afectando en interés indebido, o lo que se está afectando con el delito de negociación incompatible, es la imparcialidad. O sea, en estos casos,
la imparcialidad, que es el presupuesto para justamente el ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a un trato igualitario, se está viendo afectado, ¿no? Entonces cumplimos con todos los elementos de un bien jurídico, ¿no? Estamos hablando de un derecho fundamental, el derecho a la igualdad de igualdad de trato frente a la ley. Luego vamos a ir, digamos, detallando este análisis, ¿no? Pero en todo caso, no puede ser neutralidad ni objetividad. Menos aún debida diligencia, ¿no? Porque claramente un funcionario que no es diligente tendrá que ser sancionado pues administrativamente, ¿no? Lo sacarán de la administración pública, pero en ningún caso, ¿no? Eso podría significar una sanción penal, ¿no? Claramente el derecho penal es de última ratio, ¿no? Significa, de nuevo, ¿no? La sanción más grave que puede darle el Estado a un ciudadano. Entonces, por eso es necesario que circunscribir el tipo penal al ejercicio o a la protección de bienes jurídicos que sean referidos al ejercicio de un derecho fundamental. ¿Cómo lo es para mí el principio de imparcialidad? O sea, que un funcionario afectando el principio de imparcialidad, ¿no? Actúe atendiendo intereses privados, ¿no? Necesariamente va a afectar el derecho fundamental de igualdad de trato frente a la ley. Y ahora lo voy a explicar por qué. ¿En qué me he basado para hablar de imparcialidad también con contenido constitucional, ¿no? O como el presupuesto para el ejercicio de un derecho fundamental? Me he referido un poco en la investigación al derecho al juez imparcial, ¿no? Tenemos la sentencia 06149/2006, proceso de amparo del TC, y aquí el TC establece que el derecho a un juez imparcial tiene dos dimensiones, ¿no? Juez imparcial, no estamos hablando de un funcionario imparcial, pero hago una analogía dentro de la investigación. Entonces, el derecho al juez imparcial tiene dos dimensiones, una dimensión subjetiva y una objetiva, ¿no? La dimensión subjetiva, ¿cuál es? El compromiso que pueda tener un juez con alguna de las partes, ¿no? El compromiso real, o sea, un juez, digamos, comprometido con alguna de las partes, ¿no? Y la objetiva es la apariencia de imparcialidad, es decir, no adelantar opinión, digamos, que no existan actuaciones, digamos, favorecedoras, bastante inadecuadas o, digamos, fuera de lo convencional, ¿no? Entonces, la apariencia de imparcialidad también es parte, ¿no? del contenido esencial, ¿no? del derecho al juez imparcial, ¿no? Porque en derechos fundamentales y derechos constitucionales hablamos de el contenido esencial de los derechos. Eh, no, yo creo que, o postulo en mi tesis, que para entender el principio de imparcialidad no se va a entender, ¿no? Todo el aspecto tanto subjetivo como objetivo, porque eso es lo que sanciona, digamos, el derecho administrativo, por eso lo regula, ¿no? El principio de imparcialidad, ¿no? Entonces, si yo tengo una apariencia de que el funcionario no está atendiendo a intereses subjetivos, ¿no? Todo esto lo voy a sancionar administrativamente. Pero si acaso tengo indicios de que de que ha favorecido intencionalmente a una de las partes, ¿no? Que existe un conflicto de intereses, que su primo, que tiene acciones, algo, ¿no? No tengo lamentablemente, o de repente no ha ocurrido, que lo haya coordinado con este postulante o con esta empresa, ¿no? Entonces no hay un acuerdo colusorio, pero ha actuado traicionando,
la confianza que le ha depositado la institución y ha atendido a intereses privados para beneficiar a esta empresa o a esta persona, ¿no? Entonces estamos hablando del aspecto o de la dimensión subjetiva de este principio, ¿no? Yo postulo algo así como un funcionario imparcial, ¿no? El principio de imparcialidad del funcionario. Entonces, solo cuando se afecte esta dimensión subjetiva, vamos a poder sancionar penalmente. No, no objetiva. No cuando se ha afectado la apariencia. No. Entonces, en estos casos se sancionará administrativamente. Entonces, de esta forma, ¿no? Postulo o es una propuesta para por fin establecer, ¿no? Las diferencias entre una sanción administrativa por la afectación de este principio y la sanción penal. Entonces, ¿cuál sería el bien jurídico? El bien jurídico que propongo es la dimensión subjetiva del principio de imparcialidad al que se deben los funcionarios o servidores públicos en el marco de un contrato o negociación estatal. Es decir, estamos ante la dimensión subjetiva de un principio, que si bien es un principio recogido en la LPAF, ¿no? Es el presupuesto para el ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Y a este principio se deben los funcionarios o servidores públicos en el marco de un contrato o un negocio estatal. Y aquí estamos cumpliendo con los requisitos que nos habíamos puesto para establecer cuándo estamos ante un bien jurídico, ¿no? Estamos ante un bien jurídico colectivo, de titularidad compartida, indisponible e indivisible, y está además en el marco, ¿no? De este bien jurídico colectivo más grande que está referido a este grupo de delitos contra la administración pública, que es el correcto funcionamiento de la administración pública, porque qué duda cabe que para que exista un correcto funcionamiento de la administración pública se requiere que los funcionarios atiendan a este principio de imparcialidad. No solo en el aspecto objetivo, que será sancionado administrativamente, sino sobre todo en el aspecto subjetivo, ¿no? Y ese sí tendrá un reproche penal, tendrá un reproche mayor. Ahora, el objeto de lesión. En este caso, ¿qué es lo que se castiga? Se castiga intervenir en un contrato o negocio público forzando las condiciones para su postulación. Es decir, yo voy a arreglar el TDR para que tal persona prácticamente su CV lo copio y lo pego y hago el TDR, ¿no? Para su postulación. Otorgando un contrato o más que un TDR, de repente un concurso público, y lo que hago es establecer las características de una empresa en específico para que esta persona jurídica postule, ¿no? Pero no hay ningún acuerdo con este extraneos, ¿no? No hay ningún acuerdo, ninguna comunicación. Esta persona no ha hecho ninguna actividad irregular que dé cuenta, ¿no? De actividades mutuas, ¿no? De actividades de ambos lados, ¿no? Para hablar de colusión, ¿no? Entonces estaremos en negociación. Otorgando el contrato, dando el visto bueno del servicio. Todo ello con la finalidad de atender el interés privado. Además, el asunto de atender un interés privado necesariamente tiene que estar relacionado a un conflicto de intereses. Es decir, debe estar, a mi criterio, para sancionar penalmente y no solo administrativamente, necesariamente debe estar referido a un conflicto de intereses. O sea, yo debo tener, o el funcionario que está siendo procesado debe tener acciones o debe conocer de algo a este postulante, a esta persona o a esta empresa, ¿no? Eh, y ahí vamos a demostrar los intereses, el interés privado, ¿no? Ahora, también es importante, digamos, hacer el disclaimer de que la dogmática penal no se encarga de las dificultades que puedan existir en la actividad probatoria.
De lo que se encarga la dogmática es de que exista una coherencia argumentativa, teórica, sobre alguna institución jurídica que estemos analizando o algún problema jurídico. Pero no nos ocupamos sobre los problemas probatorios que puedan existir, ¿no? Se sabe que mientras más fuerte sea un Estado, más agencia va a tener para poder probar un delito. Entonces, sí creo firmemente que los problemas que pueda tener el sistema para probar un delito no pueden ser eh, cargados al ciudadano. Esa responsabilidad, esos defectos, no los puede cargar el ciudadano. Siempre el Ministerio Público va a ser el responsable de probar los delitos, probarlos por prueba indiciaria, por prueba directa, probarlos, ¿no? En ningún caso se puede esperar de un Estado de Derecho como el nuestro que se tengan acusaciones, por ejemplo, donde existan suposiciones, ¿no? Vacíos argumentativos, ¿no? Donde las únicas pruebas sean meras irregularidades o, digamos, que no se tengan elementos indiciarios, porque como ya se dijo, los elementos indiciarios no son cualquier elemento de prueba, sino que son circundantes al delito, ¿no? Por ejemplo, un elemento indiciario que tenga acciones en esta empresa, que tenga comunicaciones con esta persona, ¿no? Ningún otro postulante podría haber entrado con esos lineamientos para el concurso público, ¿no? Las fechas en las que sale, eh, esos sí son elementos de indicios, ¿no? Elementos de prueba. Entonces, sí es importante que estos defectos que pueda tener el sistema de probanza no sean cargados al ciudadano, y con esto ya termino. De repente lo más importante, cumplir con el presupuesto de estar ante un derecho fundamental o derecho constitucional. En este caso creemos que se pueden invocar tres artículos de la Constitución, que son el artículo 43, referido a un Estado democrático de derecho, que para esto necesariamente se requiere de un debido funcionamiento, correcto funcionamiento de la administración pública. Además, el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, que es la igualdad de trato frente a la ley, es decir, si todos no estamos en las mismas posibilidades de postular a algún concurso público, claramente se ve afectado el derecho a la igualdad de trato frente a la ley. Y finalmente, el artículo 39 de la Constitución, ¿no? Que los funcionarios están al servicio de la nación. Es decir, su deber es el de atender los intereses públicos. Bueno, y además, y como última idea, lo que se protege aquí es el clientelismo, ¿no? El estar ante una puerta giratoria donde entran, digamos, y salen personas, eh, está atendiendo a intereses privados y no a intereses públicos. Y bueno, esta propuesta creemos que pasa o atiende todo el test de proporcionalidad, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Alvarado Burga por su presentación. Antes de pasar al bloque ya de preguntas, quiero hacer algunos anuncios. Indicarles primero que el próximo lunes se realizará la conferencia virtual en el marco de los lunes universitarios, donde se abordará la teoría de la coautoría no ejecutiva e imputación penal. Eso el día lunes a las 11 de la mañana. Estamos dejando el link para sus inscripciones. En segundo lugar, mencionarles, ¿no?, que este, aquellas personas que nos vienen preguntando sobre las diapositivas de nuestra ponente, indicarles que a través de nuestro grupo de WhatsApp que hemos colgado, ustedes podrán unirse al grupo de los viernes de derechos humanos, donde nosotros compartimos las presentaciones y también el video completo
de esas conferencias. En tercer lugar, indicarles que hemos colgado el link de la biblioteca virtual del Minjus. Ustedes nos vienen preguntando si se requiere algún tipo de usuario o contraseña. No se requiere nada de ello. Pueden ustedes encontrar dentro de la descripción, ¿no?, un correo, pueden escribir a biblioteca@minjus.gov.pe o en el link de WhatsApp para solicitar una inducción para que ustedes puedan conocer el contenido de la biblioteca virtual y puedan, ¿no?, conseguir información valiosa respecto a los diversos seminarios, conferencias, cursos que brindamos a través del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Para continuar con nuestros anuncios, indicarles también que hemos colgado el link de nuestro LinkedIn del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, donde ustedes también podrán encontrar la distinta oferta académica que se viene desarrollando semana a semana. Finalmente, mencionarles que ya hemos también colgado el link de la encuesta de satisfacción de esa conferencia, donde ustedes podrán mencionar, ¿no?, qué tal les pareció la presentación. Asimismo, pueden hacer sugerencias sobre alguna otra temática que quieran abordar en estos viernes de derechos humanos. Bueno, no lo han agregado, seguramente ahorita deben pasarlo, pero informarles también, ¿no?, que desde el Centro de Estudios estamos realizando una visita a una comisión de servicios a la ciudad de Tumbes en el próximo mes de septiembre, donde realizaremos actividades en escuelas, en gobiernos locales y también en universidades. Si usted es docente, director, coordinador o un padre de familia de una institución educativa de Tumbes, puede a través de este link inscribir a su colegio de manera que nos podamos contactar y desarrollar las diversas charlas y contenidos que hacemos desde el programa Minjus en tu escuela y el programa Minjus en tu barrio. Bueno, doctor Alvarado, ahora sí vamos a pasar al bloque de preguntas. Le comento que tenemos bastantes preguntas, sin embargo, ¿no?, por el tema de tiempo, trataremos, ¿no?, de poder cubrir todas las expectativas de nuestros más de 1.200 asistentes. Bueno, la primera dice, sí, buenas tardes. Dice, ¿la negociación incompatible se considera un delito de peligro concreto o de peligro abstracto? Sí, está, Sí, no, su micro apagado. sí, Ya. sí, perdón. Sí, o sea, ese asunto estaba fuera del tema, pero un poco para adelantar, ¿no? Hay una opinión dividida en la Suprema. El último criterio es que estamos ante un delito de peligro abstracto, ¿no? Creo que antes de establecer si estamos ante un delito de peligro abstracto concreto, sería importante establecer cuál es el bien jurídico, como lo explicaba, ¿no? Estaríamos ante un delito de peligro concreto para mí, si es que consideramos que el bien jurídico es el de imparcialidad subjetiva del funcionario, como le propongo. Pero estaríamos ante un delito de peligro abstracto si se considera que, por ejemplo, es el patrimonio público, ¿no? Porque no es necesario afectar el patrimonio público. Pero creería que eso también es un error, porque tampoco es necesario poner en peligro el patrimonio público. Puede existir una negociación incompatible, ¿no? Un interés indebido en un contrato que, por ejemplo, sea muy beneficioso para el Estado. O sea, que sea la propuesta menos cara de todas las propuestas que existan, ¿no? Y de repente es el mejor servicio, ¿no? ¿Y qué se habría visto afectado? La imparcialidad, como lo propongo. Entonces, a mi criterio es concreto, siempre que se considere el principio de imparcialidad, tal como lo propuse y lo expliqué en la exposición. Muchas gracias, doctora. Seguimos con las preguntas. La segunda dice sí. ¿Por qué no señalar que el bien jurídico protegido en los delitos de corrupción es el correcto funcionamiento de la función pública, considerando que el concepto de administración pública es más limitado y se circunscribe únicamente a la actividad administrativa? Sí, existen distintas propuestas sobre cuál es el bien jurídico colectivo de todos los delitos contra la administración pública. Ahí yo tengo como varios reparos porque según el profesor Roxin, la teoría clásica, no sería escandaloso establecer un bien jurídico para un grupo de delitos,
¿no? Normalmente o clásicamente el bien jurídico se ha establecido sobre cada tipo penal concreto, no sobre un grupo de delitos. Entonces, digamos, yo lo considero más que como un bien jurídico de un grupo de delitos, creo que es más bien un criterio orientador para establecer cuál es el bien jurídico en cada tipo penal. Muchas gracias, doctora. Continuamos con las preguntas. Dice la siguiente, dice, sobre un mismo hecho, ¿es posible presentar de forma simultánea una denuncia administrativa, civil y penal, considerando que el proceso penal suele tener mayor demora? Sí, sí, lo veo a diario. O sea, en estos casos, por ejemplo, normalmente la Procuraduría de cada entidad pública demanda civilmente la devolución del dinero de lo que significaba, por ejemplo, el contrato. Este, Además, existe un proceso administrativo donde pueda existir una sanción administrativa para el funcionario y al mismo tiempo puede tener un proceso penal. Imaginemos incluso que en el proceso administrativo es absuelto, no se le encuentra ningún cargo, pero el proceso penal va a continuar, ojo, ¿no? Incluso podríamos estar en un juicio oral sin una sanción administrativa, ¿no? Habiendo levantado todos los cargos administrativos. Por eso creo que es muy importante establecer los límites entre el proceso administrativo o la sanción administrativa y el proceso penal, porque como sabemos, y eso ya es como una decisión política, ¿no? En España, por ejemplo, no ocurriría eso. ¿Por qué? Porque el proceso español sí considera que hay un neve sin idem en estos casos. Entonces, si un funcionario es sancionado administrativamente, no va a ser sancionado penalmente. No hay forma de que lo sea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la sanción administrativa porque no se puede pronunciar el Estado dos veces sobre un mismo hecho. Es como lo entiende el ordenamiento español. Pero en nuestro ordenamiento, como tiene un reproche distinto, el reproche administrativo del reproche penal, se entiende que ambos procesos pueden ir a la par, ¿no? Y podríamos tener este tipo de conflictos. Ok, muchas gracias. Continuamos con las preguntas. La siguiente dice, dice, ¿qué mecanismos de control podrían prevenir que se configure este delito antes de que cause perjuicios económicos al Estado? Sí, a mí me parece interesantísimo y aplaudo mucho que varias de las instituciones públicas se están tomando muy en serio la prevención de estos casos a través del sistema de identificación de conflictos de intereses, ¿no? Creo que esa es la respuesta. Creo que es importante que los funcionarios tengan, digamos, las facilidades y conozcan cómo informar en los casos en los que, por ejemplo, tienen algún familiar que esté postulando para algún concurso o, por ejemplo, tienen acciones en una empresa y esa empresa está postulando asuntos de conflictos de intereses de ese tipo y otros, ¿no? Entonces, sí es importante que la administración pueda prevenir este asunto de esta forma. Ahora, también debemos entender que en el Perú tenemos una sociedad donde está muy normalizada la corrupción. Entonces, es importante, muy, muy importante, el trabajo que hacen las instituciones públicas con las capacitaciones, porque esto puede prevenir este tipo de delitos, ¿no? Entonces, sí, creo que estas dos líneas son importantes y podría prevenir que estos delitos ocurran. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la pregunta. Dice la siguiente. Para la configuración del delito de negociación incompatible, ¿el tipo penal exige la existencia de un perjuicio económico al Estado, ya sea potencial o real? No, no exige ninguna afectación económica al patrimonio público. ¿No? A diferencia de la colusión agravada, ¿no? La colusión agravada sí requiere un perjuicio patrimonial, pero la colusión simple no, por ejemplo, ¿no? Negociación incompatible no, no necesita
un perjuicio patrimonial, ¿no? Como lo exponía, por ejemplo, puede ser la mejor oferta que puede tener el Estado, el mejor servicio, la mejor infraestructura, la mejor empresa, la más respaldada de todo Sudamérica. Y a pesar de eso, puede estar dirigido ese contrato, ¿no? Y por tanto va a ser sancionado por negociación incompatible en caso no se encuentre, por ejemplo, un acuerdo colusorio, o indicios de acuerdo colusorio o indicios de un cohecho, ¿no? O sea, de una coima. Gracias, doctora. Ya estamos por terminar por las preguntas. Antes de continuar, solamente mencionarles nuevamente a nuestros más de 1.200 asistentes, que ya hemos colgado el link, respecto a esta comisión de servicios que vamos a realizar a través del Centro de Estudios para poder desarrollar actividades principalmente en escuelas. Si usted es director, docente, padre de familia o coordinador de alguna institución educativa de Tumbes, puede inscribirse en este link que hemos pasado. Con gusto, ¿no? Remitiremos la comunicación para poder realizar este tipo de actividades sobre derechos, deberes en las instituciones educativas de Tumbes. Bueno, doctora, solamente para ya terminar, nos quedan un par de preguntas más, dice la siguiente pregunta. También añadido el principio de imparcialidad, ¿podría ser la transparencia y probidad en la administración pública? ¿Qué opinión le merece, doctora? Sí, yo creo que el de transparencia y probidad no es tan preciso porque, como indicaba, necesita estar necesariamente relacionado a un derecho fundamental. Es decir, debe entenderse como el bien jurídico debe entenderse como el presupuesto en el caso de los colectivos, de los bienes jurídicos colectivos, como el presupuesto para el ejercicio de un derecho fundamental o un derecho constitucional. Entonces, la probidad, la transparencia, no es tan preciso, ¿no? Creo que el principio que determina o que guía la actuación de los funcionarios que más se acerca a estos derechos fundamentales o que sí lo podríamos considerar como un presupuesto para el ejercicio de este derecho fundamental, derecho a la igualdad de trato frente a la ley, es el principio de imparcialidad, ¿no? Entonces, por eso es que creo que no es tan preciso. Ya en mi investigación doy como más razones sobre el tema y además en las definiciones que existen en leyes administrativas está entendida la probidad a otros asuntos un poco más alejados, ¿no? Del delito del delito de negociación incompatible, pero esa es mi opinión, porque igual hay algunos autores que sí invocan probidad, por ejemplo, ¿no? Objetividad, neutralidad. Ok, muchas gracias, doctora. Vamos a entonces a dar la última pregunta. Dice así. ¿Un funcionario que contrata a un trabajador que no cumple con el perfil estaría incurriendo en el delito de negociación incompatible? Eso va a determinarse si es que tenemos otros elementos de prueba, ¿no? De elementos indiciarios, ¿no? Ese podría ser un elemento indiciario, pero también podría ser un error. O sea, el funcionario podría decir, mira, a mí yo tengo como 4.000 personas que postulan y yo tengo que revisar todo esto y con la carga a mí se me ha pasado, ¿no? Pero con distintos elementos indiciarios, ¿no? No solo ese, porque ojo que la prueba indiciaria requiere que sean una pluralidad de elementos, dos o más en teoría. Yo siempre creería que claramente más de dos. Este, debemos de identificar ahí un patrón, ¿no? De repente hay algunas otras irregularidades en el informe para el pago, ¿no? En otras etapas de la contratación, en la ejecución, ¿no? O hay alguna cercanía, ¿no? Y debemos analizar en qué tipo de contrato estamos, ¿no? Porque hay contratos, por ejemplo, que la ley permite que el funcionario a cargo del área pueda elegir, digamos, casi que a dedo, quién va a ir, porque son menores a 8 UITs,
¿no? Entonces, ahí no habría ninguna irregularidad. De repente es un alto funcionario que ya ha trabajado antes con personas que sabe que son probas, que son buenas, que serían de muy, sumarían a la institución, ¿no? Que ya sabe cómo trabaja, entonces quiere volver a trabajar con esta persona, con este profesional, y lo contratan, ¿no? Entonces, siempre es importante analizar caso a caso qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y cuáles son los indicios que pueden existir por parte del Ministerio Público. Y bueno, en caso seas la defensa, es importante escuchar a la persona que viene a ti con este problema y que te explique qué ha pasado, cuáles son sus pruebas, que te den los documentos, porque a veces dicen una cosa, pero los documentos dicen otra, entonces es importante revisar bien los documentos y analizar casi que quirúrgicamente todo lo que ha ocurrido. Esa sería mi recomendación. Dependerá del caso. Muchas gracias. Ha sido entonces la doctora Catherine Alvarado Burga con el tema negociación incompatible, cómo afecta este delito a nuestros derechos como ciudadanos. Agradecerle a ella por su presentación, asimismo, ¿no? por haber podido absolver las distintas dudas que nuestros participantes han tenido para esta conferencia. Antes de terminar, concluir con nuestra presentación, quiero señalarles que la próxima semana, el próximo viernes de Derechos Humanos, se llevará la conferencia titulada El derecho a la vida familiar y al duelo con la incorporación del artículo 112A en la Ley General de la Salud. Esta conferencia se llevará el día viernes 15 de agosto de 6 p.m. a 7:30 p.m. Tomar en consideración este horario, ¿no? Porque se ha pactado con el ponente. El nombre del ponente es el señor Omar Ramírez Amanqui. Él es juez supernumerario del cuarto juzgado penal unipersonal de Ventanilla. Los esperamos entonces el próximo viernes. Ya ustedes pueden encontrar en el chat de nuestra conferencia el link para poder inscribirse para el próximo viernes. Nuevamente, doctor Alvarado, quiero agradecerle en nombre del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos. Usted está cordialmente invitada a cualquier viernes de Derechos Humanos para alguna otra ocasión, con alguna otra temática que seguramente tendrá para presentar. Bueno, conmigo Oh, será muchas hasta, gracias también. sí, muchas gracias también, doctora. Entonces, conmigo será hasta la próxima semana, que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.